Bienvenidos. El día de hoy explicaremos el lenguaje de los jueces, es decir, la forma en la que tienen los jueces para comunicarse con las partes. El desafío del día de hoy es comprender la estructura de las resoluciones judiciales. Y para esto veremos o comenzaremos por el primer escalón, que son las providencias. Estas están situadas en el artículo 209 del Código Procesal Civil. Las providencias son las encargadas de resolver asuntos de mero trámite. Y lo hermoso de la reforma procesal es su carácter informal. Es decir que, según el parágrafo 2 del mismo artículo, dice claramente que se requiere únicamente de la fecha, el lugar y la firma de la autoridad judicial. Además, que si la actuación es oral, quedan directamente registradas en acta. Ahora bien, subiendo un escalón más tenemos a los autos interlocutorios. Estos se encuentran tipificados en el artículo 110 del Código Procesal Civil. Estos autos resuelven cuestiones que surgen durante la tramitación del proceso. Y como ya afectan cuestiones de fondo, incidentales, la ley exige alta rigurosidad. El artículo nos da 4 requisitos obligatorios que deben cumplir. El primero es la precisión del objeto de la decisión, es decir, que tiene que estar detallado con claridad. El segundo requisito son los fundamentos jurídicos. Aquí el juez debe argumentar en derecho y tomar una decisión posteriormente. En este caso se acaba la informalidad, el juez debe argumentar bien, conforme a lo que dispone la ley. Como tercer requisito tenemos a la decisión expresa, positiva y precisa de la autoridad judicial. Después de la anterior fundamentación jurídica, el juez debe tomar una decisión que resuelva el asunto de fondo que está solicitando alguna de las partes. Y por último, la imposición de costas y multas si él o la juez así lo considera correspondiente. Un ejemplo clásico es cuando se plantea una excepción de incompetencia y el juez debe fundamentar jurídicamente, como vimos hace un momento, porque es o no es competente mediante un auto interlocutorio. Subiendo más, tenemos en el artículo 211 a los autos definitivos. Estos se encargan de resolver las cuestiones que requieren sustanciación. Es decir, que la diferencia clave que existe entre el auto definitivo y el auto interlocutorio es que éste le pone fin al proceso. Ojo, sin resolver el mérito de la causa. Ahora bien, por ejemplo, un auto que declara el desistimiento del proceso o la caducidad de la instancia, ahí el proceso muere, fenece. Pero el juez no ha dicho quién tenía la razón sobre el contrato o la deuda. Además de que cumple con los mismos requisitos de fundamentación del artículo 210. Pasando a la sentencia. Citada en el artículo 210, esta le pone fin al litigio en primera instancia. Ojo con eso. A diferencia del auto definitivo. La sentencia sí recae sobre las cosas litigadas, de la manera en que hubieran sido demandadas, sabida que fuera la verdad material derivada de las pruebas. Ahora bien, a pesar de que de momento ya se tenga un resultado, este puede apelarse en segunda instancia. Ahora continuamos con los plazos. Ahora bien, ¿cuánto tiempo tiene un juez en Bolivia para dictar estas 3 resoluciones? El artículo 202 del Código Procesal es muy taxativo y severo con respecto a este tema. Para comenzar, el parágrafo 1, Providencias, nos menciona que ante las peticiones escritas, el juez debe dictar una resolución de providencia en 24 horas, es decir, un día. El parágrafo 2 nos indica el plazo para los autos interlocutorios y definitivos. Ambos tienen un plazo máximo de 5 días desde que el expediente ingresa a despacho. Pero hay una regla de oro con respecto al parágrafo 3.
Si estamos en audiencia y el caso lo amerita, el juez debe dictar las resoluciones ahí mismo, de forma verbal, como mencionábamos en el ejemplo de las providencias. Y para complementar el artículo 217, la sentencia tardía. Entonces, ¿qué pasa si un juez dicta sentencia fuera del plazo de la ley? ¿Es nula automáticamente? Respondiendo a esa pregunta, este artículo tiene una regla muy particular en nuestro país. La sentencia pronunciada fuera del plazo previsto en el código es válida. Y claro que el plazo sí importa. El mismo artículo dice que de forma inmediata se dará lugar a una sanción disciplinaria a la autoridad judicial, conforme a la ley. Es decir, que el Estado protege la estabilidad del litigante, para no cerrar el proceso, pero castiga drásticamente la negligencia o la demora del juez. Ahora, siguiendo con el artículo 218, autos de vista. Supongamos que perdemos en la primera instancia y apelamos. El caso sube al Tribunal Departamental de Justicia. ¿Y qué dictan los vocales? Aquí nos encontramos con que, primero, en segunda instancia, el auto de vista es el fallo que ocurre en esta segunda instancia, que debe resolver los requisitos de la sentencia en todo lo pertinente. Ahora bien, al dictar un auto de vista, el Tribunal de Alzada solo tiene 4 caminos posibles conforme al parágrafo 2 del mismo artículo. El primer camino es declararlo inadmisible. Si se apeló fuera del término, es decir, vencido el plazo, o por falta de expresión de agravios. El segundo camino es el confirmatorio. Aquí, si la sentencia del juez inicial fue correcta y legal, ellos confirman la sentencia del juez de primera instancia. Luego tenemos al revocatorio, total o parcial. Si el juez de primera instancia se equivocó o cometió un error en el derecho o en la valoración, aquí básicamente pueden revocar de manera total o de manera parcial la resolución o la sentencia del juez anterior, en primera instancia. Y por último tenemos al anulatorio o repositorio. Dicho de otro modo, quiere decir que si se detectaron fallas procedimentales graves que violan el debido proceso, se puede anular la resolución del juez en primera instancia. Ya terminando, y como último escalón tenemos al auto supremo, situado en el artículo 219. Ahora bien, aquí el Tribunal Supremo se pronuncia mediante esta resolución, que exige encabezamiento, parte narrativa con el resumen del auto de vista impugnado, doctrina aplicable, fundamentación y la parte resolutiva clara. Es decir, ¿qué debe cumplir a cabalidad con estos puntos? Ahora bien, el Tribunal Supremo solo puede resolver el recurso de casación bajo estas formas. Primero puede declararlo improcedente, que si se interpuso fuera de término o si el litigante pudo apelar la sentencia original pero no lo hizo, es decir, que dejó pasar el recurso ordinario. En segundo lugar tenemos que lo declare infundado, que es decir, que cuando el tribunal determina que las violaciones a la ley acusada en el recurso no son reales. Posteriormente tenemos al anulatorio de obrados, que significa que con o sin reposición, si se descubren vicios procedimentales insubsanables del juez, pueden anular obrados hasta el momento de la infracción. Y por último tenemos casando, que quiere decir que cuando la resolución infringió la ley, en este caso fallan a lo principal del litigio, aplicando las leyes y condenando si corresponde, e imponiendo multa a la autoridad infractora, en caso de que la situación así corresponde. A continuación, un cuadro que detalla todos los puntos que hemos ido avanzando y tocando a lo largo de la explicación. Y con eso culmino la presentación. Gracias por la atención.